47 y 48. El cisne. Todo era un verdadero caos en la aldea de la hoja, pues esos extraños hombres de armaduras oscuras no dejaban de atacar con poderes que nadie ahí entendía de verdad, incluso los ninjas de la hoja, quienes podían lidiar con algunos agresores de la aldea del sonido o de la arena eran casi incapaces de soportar más de un par de minutos contra esos guerreros desconocidos, era tal la diferencia de poder que muchos civiles se cuestionaban si saldrían con vida ese día y no era para menos, inclusive Ibiki Morino se lo cuestionaba. Había vivido situaciones peligrosas a lo largo de su vida, pero ahora mismo estaba ante una de la cual sabía no saldría bien librado. Esos hombres estaban simplemente más allá de lo que él o sus compañeros eran capaces, no podría hacer nada por las personas atrapadas dentro de ese incendio, pues todos sus esfuerzos habían sido repelidos por ese extraño tipo de armadura negra, parecía ser lisa de las piernas, pero con un peto extraño ya que parecía estar hecho de metal fundido, era como si su armadura hubiera sido puesta sobre él dejando en ella las marcas del metal fundido al escurrir al suelo, su cabello era negro y usaba ese casco que cubría toda su cabeza dejando ver solo ese mechón negro en la nuca, al frente una máscara siniestra que parecía asemejarse a un rostro humano repleto de sufrimiento era lo que cubría su cara, todo en un desconcertante color negro, pero con los ojos de la máscara en un brillante color rojo como la sangre, ese tipo había sido el más difícil de tratar de todos ellos, y ahora mismo era quien más se divertía con el incendio que si se expandía, podría consumir gran parte de la aldea, y Vicky haría todo para detenerlo, estaba seguro de eso y con gusto moriría para salvar a la aldea de la hoja de ese final tan siniestro que ellos estaban buscando. De la nada todos sintieron ese poder, era tranquilo y amigable sin mencionar muy amplio, le siguió un soplo de viento frío, tan frío y congelante que incluso un poco del suelo se cubrió de hielo mientras la corriente helada extinguía las llamas y vórtice helado, la amazona del cisne fue lo que ella dijo antes de posar su atención sobre el enemigo ante ella. Al fin un verdadero reto en esta aldea patética, aunque es un poco triste que se trate de una amazona, yo habría esperado algo más poderoso, no se veía, pero Aku podría jurar que ese tipo de la máscara tenía una sonrisa arrogante en su rostro. No sé por qué haces esto, son inocentes que no te han hecho nada, pero si tienes el descaro de atacarlos de ese modo, no mereces piedad alguna, y el aura de Aku comenzó a brillar de un suave cada vez más frío tono de blanco. Tus palabras no me asustan, mujer, vamos chicos, enséñenle dónde está de verdad el poder en el mundo. Ordenó aquel hombre de la máscara que hizo que sus compañeros se dejaran ir en contra de la chica de cabello negro. Uno de esos hombres llegó justo al frente de Aku, tratando de conectar un golpe a su rostro. Fue un ataque tan simple que en verdad fue algo decepcionante. La peli negra se movió dando un paso a un lado antes de levantar la rodilla clavando un poderoso golpe en el estómago del sujeto. Otro más volaba por el aire para conectar una patada a su cara, lo sostuvo con la mano con una facilidad asombrosa para girar con él y azotarlo sobre el primero como si fuera un mazo. El tercero apareció aprovechando que estaba de espaldas y la abrazó con fuerza tratando de partir a Aku por la mitad. La amazona tomó aire para sujetar sus brazos con sus manos dejando ver su cosmo helado. Solo Naruto-kun puede tomarme de este modo. La voz de la amazona se oyó tan helada como su hielo mientras sus manos seguían sobre ese hombre que se negaba a soltarla hasta que sintió como el frío se expandía por esto. Gritó con dolor justo antes de Aku apretara sus manos sobre los protectores de sus brazos. El metal negro tenía un extraño tono blancoso y frío justo cuando ella lo hizo, con una facilidad imposible el metal de su armadura se hizo pedazos ante los dedos de Aku. No puede ser. El shock en ese espectro le hizo soltar a la amazona que dando un giro veloz levantó su pierna clavando un golpe letal a su cuello. La pierna de Aku se sintió tan fría, parte de su hombrera se partió como cristal bajo una roca al tiempo que aquel caballero maligno volaba por el aire hasta caer al suelo con sus ojos en blanco y perdidos. En la casa de Virgo otra de las perlas de aquel gran rosario se puso de color negro pues un nuevo espectro había regresado al mundo de los muertos. Por su parte Ibiki estaba en verdad asombrado, desde que la vio la primera vez con el grupo de Naruto, le pareció que Aku era la más dulce y débil miembro de su singular grupo, no solo porque siempre trataba de ser gentil, sino porque rara vez la vio usando sus habilidades, que ahora le quedaban claro giraban en torno al frío y al hielo. En menos de un minuto había derribado a dos de esos tipos y asesinado a otro más, destruyendo su armadura en el proceso. Nunca juzgues, vino a la mente de Ibiki quien solo se quedó ahí viendo a Aku de frente al enemigo.
No está nada mal, ya veo por qué se dice que los caballeros y amazonas de hielo son peligrosos. Acabaste con mi grupo en menos de 5 minutos, muy impresionante. Aku no se movió pues pese a lo que hizo su enemigo parecía aún demasiado confiado. Si ya sabes de qué soy capaz deberías rendirte, las órdenes de Athena-sama fueron claras, ninguno de ustedes sobrevivirá a esta batalla, pero si te rindes te prometo que tu muerte será rápida y sin dolor. Oír a Aku hablado de ese modo sobre matar a alguien era sin duda muy impresionante. ¿Rendirme? Porque si voy a matarte pajarito, y el cosmo violeta, maligno y agresivo se dejó sentir al salir de aquel hombre fue intimidante para los ninjas, quienes no comprendían qué estaba pasando solo sabían una cosa, ese hombre era peligroso. Los ojos de los shinobis de la hoja solo se abrieron con asombro cuando el enemigo atacó a una velocidad vertiginosa que en menos de un parpadeo lo tenía delante de Aku lanzando un poderoso golpe con su puño derecho. El brazo izquierdo de Aku se alzó mostrando ese escudo que llevaba sobre su extremidad recibiendo el golpe frontal. El metal resonó con fuerza justo cuando la amazona del cisne era empujada por el golpe. Antes de poder lanzar una respuesta ese hombre levantó su pierna izquierda lanzando una patada que se coló en la defensa de Aku clavándose directo en su estómago. Los ojos de la bella chica se abrieron ante la fuerza del golpe que la levantó un poco del suelo solo para recibir un puñetazo directo al rostro que la hizo volar por el aire hasta caer de espaldas al suelo. Jajajaja, por eso las amazonas usan máscara, para que no les queden marcas en la cara cuando un guerrero de verdad les muestra su superioridad. Jajaja, aquel hombre solo podía reír mientras Aku de nuevo se ponía de pie ante él, aunque con su nariz era claro que ese sujeto no tenía pensando caer solo porque sí, debería luchar contra él con todo lo que tenía o acabaría mal parada. Algo en ese hombre le indicaba que era de hecho superior a los simples espectros con los que había peleado hacía nada. Aku estaba de pie nuevamente irradiando un aura de color blanco gélida e intensa que no tardó nada en hacer que toda la calle se sintiera más fría que antes. Fácilmente la temperatura en el sitio debió caer no menos de 10 grados en cosa de nada, pero aún así ese enemigo no se mostraba impresionado en lo más mínimo. Aku no lo pensó más, solo atacó de manera directa como lo habría hecho su maestra para medir las capacidades de su oponente, y Vicky estaba impresionado. Hasta ese momento jamás creyó que vería a alguien tan rápido, pues en un solo parpadeo Aku estaba ya delante de su enemigo, lanzando un poderoso gancho a su estómago, lo golpeó con bastante fuerza levantando al hombre un poco del suelo solo para lanzar un puñetazo a su cara. No se defendió, no le importará en lo más mínimo, su cara se giró a un lado antes de que la amazona levantara su pierna haciendo casi un split vertical, pues su pie apuntaba al cielo después de conectar una patada directo a la quijada del espectro que ahora volaba hacia atrás con sangre saliendo de sus labios. Aku no se detuvo, no era partidaria de herir personas, pero como dijo Sara, ellos eran el enemigo y ahora mismo no merecían piedad, además ya estaban muertos por lo que no importaba en realidad si los mataba o no, pues solo los estaba regresando al sitio donde debían estar. El espectro tocó el suelo cuando su espalda cayó haciendo que rebotara en el mismo, quedando solo Aku de pie en esa calle. Los testigos apenas si podían creerlo habían visto delante de ellos pues la joven amazona no solo barrió con un grupo que estaba causando demasiados problemas a los ninjas, había derribado a su líder con mucha facilidad. Es una broma, esa chica se mueve tan rápido como Gai. No, estoy mal, se mueve incluso más rápido que él, fue la conclusión de Ibiki tras ver el desempeño de Aku en esa pequeña batalla que aún estaba lejos de acabar. Aquel espectro solamente sentía algo de dolor en su rostro, pues había recibido un muy buen golpe de parte de aquella joven amazón, a que se suponía debería estar un poco intimidada por su demostración de superioridad al hablar en su contra, pero en definitiva él nunca había tratado con una guerrera de la diosa Atena, porque ahora mismo Aku le estaba viendo de esa manera tan extrañamente fría, como si esperara a que él se levantara una vez más del suelo, cosa que no tardó en ocurrir pues a quien le espectro se ponía de pie con calma mientras agitaba algo del polvo que había quedado sobre su armadura, casi como si le estuviera restando importancia al golpe que había recibido de parte de la joven de armadura blanca. No está nada mal, eres bastante fuerte y aún así puedes moverte a muy buena velocidad, no cabe duda que te entrenaron muy bien, fueron las palabras de ese hombre que le miraba ahora con una pequeña sonrisa delgada y peligrosa al tiempo que él simplemente abría un poco sus manos a los costados de su cuerpo, comenzando a brillar con fuerza dejando color morado oscuro que comenzaba a teñir de todo su rencor aquella zona, haciendo que los ninjas de pronto se sintieran demasiado pequeños en comparación con la que el poderoso enemigo. Yo soy
Gilden de oscuridad y te voy a arrastrar a lo más profundo del tártaro. El poder que envolvía al caballero maligno simplemente aumentó aún más de tamaño mientras comenzaba un poderoso ataque en contra de Aku. Ese hombre pareció volverse un borrón de color morado intenso que se detuvo delante de la joven amazona, que simplemente abrió sus ojos al no poder creer la velocidad con la que él se había movido, pues en menos de un segundo estaba delante de ella y en opinión de la chica de cabello negro, se había movido incluso más rápido de lo que lo hacía su maestra. Una de las manos de aquel hombre se abrió grande como una peligrosa garra demoníaca que sujetó el rostro de Aku con toda su fuerza, mientras su poder maligno seguía fluyendo hacia el exterior de su cuerpo. Desaparece de una buena vez, pequeño pajarito. Nictmare Clau, pesadilla, fueron las palabras del rostro de la chica, que solamente pudo soltar un grito de dolor cuando todo a su alrededor se oscurecía y ella se sentía elevándose a la nada antes de caer a un vacío profundo y oscuro mientras aquel hombre la empujaba con todas sus fuerzas contra el suelo, causando que su poderoso cosmo funcionara como una especie de vórtice que la empujaba al suelo, causando un estruendo tan poderoso y que causó que el suelo se despedazara mientras ella se hundía en el interior del mismo en una grieta bastante profunda donde Aku era sepultada ante el poder de aquel caballero maligno, que en menos de un segundo levantaba la mano, dejando a la joven amazona a medio enterrar en el centro de la calle, para dirigir sus ojos hacia los paralizados ninja, que no podían creer que de un solo golpe le hubiera hecho semejante daño a la chica. Muy bien, ¿qué les parece si ahora nos mandó a ustedes también al infierno? La sonrisa en el rostro de aquel hombre era peligrosa y maligna mientras comenzaba a avanzar en dirección del grupo de ninjas, que estaba completamente paralizado como un animal en presencia de un peligroso depredador. Este tipo es un verdadero monstruo, fue todo lo que pudo pensar Ibiki, al sentir como la presencia de ese hombre se volvía cada vez más grande mientras se acercaba despacio a ellos, como si disfrutara de cada segundo de lo que estaba pasando. Mientras aquel caballero maligno se acercaba a poco al grupo de ninjas en otra parte de la aldea a la salida del clan Aburame, se podía ver cómo los miembros del mismo estaban usando a sus insectos para tratar de debilitar a los espectros, que no dejaban de aparecer y de avanzar en contra de ellos, pero tan pronto se acercaban un poco a esos hombres, los pobres eran calcinados por la energía que no dejaban de liberar desde el interior de sus cuerpos, dejando en claro que poseían un poder que simplemente estaba mucho más allá de lo que ellos podían manejar. No tiene sentido seguir malgastando recursos tratando de detenerlos. Todo mundo regresé a sus compañeros, necesitamos un enfoque diferente, fueron las palabras del líder del clan Shibi. El padre de Shino demostraba ser un hombre de gran inteligencia, pues de no haber ordenado eso ahora mismo todos sus compañeros habrían terminado en muy mala forma, pues de un solo golpe uno de aquellos caballeros enemigos liberó una poderosa onda de choque que rompió el suelo mientras sus puños seguían clavados en el mismo. Yo pensaba pero solamente son un montón de miedosos que se esconden detrás de bichos. La crueldad y superioridad en las palabras dichas por aquel malvado espectro eran algo más que palpable, que todos los miembros de aquella familia podían entender a la perfección, pero ahora mismo la idea de atacarlo sin ninguna clase de plan o estrategia en algo que no pensaban hacer, por lo que seguían retrocediendo poco a poco mientras aquel grupo de espectros se acercaba más y más a ellos, casi como si estuvieran en una lenta y peligrosa marcha de la muerte. Antes de que ninguno pudiera decir nada, una larga línea de metal apareció moviéndose a una velocidad avasalladora, dejando detrás de sí un destello dorado que partía al suelo mientras extraños relámpagos se dejaban ver en el aire haciendo pedazos a los espectros, que solamente pudieron gritar mientras sus armaduras eran despedazadas y ellos volaban por el aire antes de desplomarse al suelo, incapaces de moverse, al tiempo que esa figura simplemente se alejaba sin haber dicho o hecho nada más que aplastarlos. Ninguno de los miembros de aquella familia tenía realmente una idea de qué fue lo que pasó, pasado demasiado rápido al punto de que ninguno fue capaz de verlo, solamente la estela dorada que dejó a su paso junto con el suelo despedazado y cubierto de cuerpos sin vida. No sé qué clase de aliado hemos encontrado esta noche, pero en definitiva es agradable pensar que está de nuestra parte y no del lado de nuestros enemigos. El líder de la familia se ajustó un poco los anteojos mientras todos se separaban para comenzar a buscar sus flancos, siendo ahora los ninjas a los únicos que atacarían, pues había quedado muy claro que contra los caballeros del dios de la muerte simplemente no podrían hacer absolutamente nada.
De regreso en el santuario, la amazona de Virgo seguía presenciando con atención cómo los eslabones de aquel rosario que colgaba de su armadura una vez más cambiaban de color, tornándose otros tantos de un intenso tono de negro, señal de que más espectros habían perdido la vida, aunque por el hecho de que esas últimas perlas hubieran cambiado al mismo tiempo implicaba que todos habían perdido la vida de manera simultánea, por lo que se preguntaba quién había sido capaz de matarlos a todos de un solo golpe. Por su cabeza pasó la imagen de aquel caballero plateado que tenía fama de ser un verdadero monstruo a la hora de la batalla, y solamente podía suponer que él fue el responsable de acabar con la vida de esos espectros, aunque en esos momentos el mencionado Kenpachi estaba ocupado peleando mano a mano contra un poderoso y confiado Radamantis, quien no dejaba de moverse de un lado a otro, escapando con cierta diversión y elegancia de los golpes que el curioso hombre le lanzaba, todo mientras una figura de cabello rojo y muy mal humor los veía a la distancia, acercándose despacio con su arena, moviéndose lista en la zona de la aldea en donde se encontraba el grupo de ninjas que había salvado a Aku. Todos ellos presenciaban con asombro cómo su futuro asesino parecía estar evaluando a cuál de ellos sería al primero al que mataría, pues con una mueca de diversión los señalaba uno tras otro mientras elegía cómodamente cuál sería su primera víctima, y Vicky estaba seguro de que no tendría ninguna posibilidad contra ese poderoso adversario, pero aún así estaba dispuesto a atacar y dar su vida para que sus compañeros pudieran alejarse y buscar apoyo para lidiar contra el asesino de aquella linda chica de cabello negro. Muy bien, ya me decidí, creo que simplemente los mataré en línea recta a como se me atraviesen, así es que si quieren morir rápido solamente pónganse de pie delante de mí. Para todos el tiempo comenzaba a moverse más y más despacio mientras la muerte se acercaba a ellos con calma. Antes de que todos pudieran sentirlo, el aire se volvía helado, casi congelante, mientras el vaho comenzaba a salir de la boca de todos al tiempo que un brillante y blanco cosmo comenzaba a hacerse notar a la solo para ver cómo la grieta donde había sepultado a Aku. Poco a poco los trozos de roca se volvían blancos, mientras el hielo los cubría al tiempo que se levantaban poco a poco para mostrar una brillante aura de color blanco que emergía desde el fondo, mientras la chica de cabello negro se levantaba despacio con el cabello cayendo por su espalda y cubriendo un poco su rostro, dándole un extraño y siniestro aspecto. Aún sigues con vida, no cabe duda que las amazonas son demasiado tercas y no saben cuándo han sido derrotada, pero con gusto te volveré a mandar al infierno, fueron las palabras de aquel malvado espectro que una vez más estaba brillando de color morado, mientras su poder le daba ese aspecto aún más intimidante. Mientras se lanzaba en contra de la amazona del cisne, su mano una vez más se abría como si fuera una gran garra repleta de poder que se dirigía al cuello de la amazona, que seguía firme en su sitio mientras el ataque llegaba hasta ella, sujetándola y con toda la fuerza posible, haciendo que el mismo suelo bajo sus pies se despedazara. Malvado hombre la tocó, se quedó completamente congelado, pues podía sentir como el frío al tocar a la chica se volvió tan grande como si estuviera poniendo la mano contra un enorme iceberg que solamente se volvía más y más frío. La sensación congelante de algún modo logró dispersar su poder mientras una fina capa de hielo cubría sus dedos, dejándolo completamente inmovilizado en aquella misma posición. ¿Pero qué rayos es esto? Fueron las palabras que salieron de los labios de aquel malvado hombre que solamente sentía todo su cuerpo completamente entumido por el frío, que ahora mismo podía jurar era casi tan grande como el que había en la misma Siberia, pues en las inmediaciones de la Amazona la temperatura había caído fácilmente 20 grados bajo cero. Ningún ataque sirve dos veces contra un caballero o una amazona de Atena. No pudiste matarme con tu primer ataque y ahora ya es completamente inútil contra mí. El puño derecho de Aku se cerró y, cubriéndose de un poco de hielo, aumentó la fuerza del impacto con el cual golpeó el estómago de aquel hombre, que se levantó un poco del suelo cuando finalmente su mano se desprendió del cuello de la chica, haciendo que los trozos de hielo volaran por todas partes. Eso tiene que ser un chiste, es imposible que mi ataque ya no sirva contra ti, tú solamente estás mintiendo, maldita perra. De nueva cuenta el poder oscuro y maligno envolvía a ese hombre cegado por la ira, quien se volvía a lanzar en contra de Aku con aquella garra asesina. Aku solo negó a sus actos, pues ella misma le había dicho que eso ya no funcionaría en contra de ella, pero parecía que él no entendió sus palabras. La garra del enemigo avanzó directo al cuello de la amazona del cisne, quien una vez más dejaba salir su cosmo helado y ártico. El espectro se acercó lo más que pudo a Aku, quien en el último segundo solo se envolvió en su poder moviéndose contra él. Avanzó a una velocidad imposible para el espectro, quien solo ayudó a abrir sus ojos cuando vio cómo ella avanzaba hasta estar delante de él.
pasando a un lado de Cigarra, estaba un poco inclinada cuando dio un salto hacia atrás levantando las piernas con las que conectó una patada doble directo en la cara del espectro, fue desprendido del suelo al tiempo que Aku caía sobre sus pies viéndole en el aire sin rodeada de su poder. Hasta aquí llegaste, regresa al infierno. Los brazos de Aku se abrieron a los costados de su cuerpo, moviéndose arriba y abajo casi en cámara lenta antes de que alzara su mano izquierda al derecho a su cintura. El viento frío la envolvía por completo, haciendo una especie de embudo de aire que subía, alzando el cabello de la amazona quien lanzaba su golpe. Diamond Dust. El brazo derecho de Aku fue al frente, cubriéndose de hielo que se desprendía en una lluvia de pequeños cristales brillantes como diamantes que volaban contra el espectro. Una ráfaga de aire helado surgió del brazo de Aku quien seguía lanzando su ataque. El suelo se cubrió de una fina capa de hielo al tiempo que la ventisca seguía fluyendo en contra del enemigo quien solo atinó a gritar con fuerza. Estaba atrapado dentro de aquel ataque que no dejaba de fluir casi como un río descontrolado. El viento helado lo mandó por el aire atrapado entre su poder hasta que se estrelló contra un edificio, donde quedó adherido gracias al hielo que ya cubría su cuerpo. El como de Aku se apagó poco a poco, dejando al enemigo callado en ese sitio, mientras ella bajaba el puño y se relajaba tras el golpe. Los ninjas quienes vieron toda la batalla estaban por completo incrédulos. Ese hombre fue desde el inicio un problema y ahora mismo había sido derrotado. ¿Y de qué manera? Pues el ataque de hielo que usó aquella chica estaba por encima de casi cualquier jutsu que por si fuera poco según lo que ella dijo ningún ataque serviría dos veces en su contra, lo que llevaba a Ibiki a una muy lógica conclusión sobre eso. Si no la derrotas con el primer ataque, ya no podrás hacerlo, pensaba el ninja tragando un poco de saliva. Después de todo se suponía que ella estaba en la escala más baja de poder entre los guerreros de Sara, bronce. No quería imaginar que tan temibles podían ser los caballeros de oro, supuestamente los más poderosos de todos. La idea de que la mujer y su esposo podían barrer con Konoha si eso querían se asomó por su mente. Lo mejor sería avisarle de sus deducciones al Sandaime, aunque él ya sabía todo eso, claro está. No está nada mal, esa chica pelea muy bien, aunque es una pena que no tenga el poder suficiente para luchar contra mí, pero bueno, es el chiste aquí, jejejeje. Eran las murmuraciones de esa figura oculta en las sombras que no dejaba de ver la batalla de Aku. Estuvo a punto de aparecer cuando la presencia de aquel espectro llenó el lugar, haciéndole esperar para ver con qué iba a salir el guerrero que obviamente no podría ganar con el poder que tenía, pero bueno, los espectros de Hades siempre tenían un truco o dos bajo la manga, y por lo visto este no era la excepción a esa regla, pues la misma Aku había dejado todo de lado para poner su atención en el hombre a medio congelar. Había sangre saliendo de su boca, y su armadura estaba estrellada tras haber sido congelada, pero aún así el poder maligno no dejaba de salir de su cuerpo. Todos los ninjas presentes en aquella calle comenzaban a alejarse una vez más de aquel hombre que desprendía esa aura repleta de maldad y deseos de destrucción que comenzaba a avanzar mientras el hielo se desprendía de su armadura, dejando caer un par de trozos de la misma al tiempo que él concentraba sus ojos solamente en Aku. Tengo que reconocer que eres muy buena, pero aún así no pienso morir peleando contra una mujer. La joven amazona se quedará firmes cejas, pues la actitud de ese hombre en definitiva era en verdad machista. Lo más seguro era que su maestra ya le habría congelado el cuello y le habría arrancado la cabeza, pero ella nunca fue tan despiadada a la hora de combatir. Pero por lo visto ese espectro, él estaba casi suplicando que lo mandara al otro mundo. El hombre simplemente dejaba de prestar atención a todo mientras su poderosa aura se encendía más y más, comenzando a hacer hervir los trozos de hielo que había en el suelo mientras él extendía ambas manos a los costados de su cuerpo como si estuviera formando un par de grandes garras malignas que estaba dispuesto a lanzar en contra de la amazona del cisne. Debes tener en cuenta algo, todo abismo es oscuro y profundo y tú aún no has llegado hasta el fondo, así es que diviértete mucho cayendo en la más absoluta oscuridad. El cosmo violeta y furioso de aquel hombre solamente se expandía más y más al tiempo que todo alrededor de la joven amazona comenzaba a perder la forma como si se estuviera rodeando del vacío de la nada a su espalda mientras la visión de la aldea desaparecía por completo para ser reemplazada por una de ella en una gran y amplia pradera rocosa donde no había absolutamente
absolutamente nada, desaparece de una vez por todas y muere en la soledad. Fracture of Hell, fractura del infierno, fue todo lo que dijo aquel hombre antes de levantar sus manos al frente uniéndolas sobre su cabeza y dejarlas caer contra el suelo, causando que un gran terremoto azotara aquella zona donde Aku había sido llevada. La visión de aquel páramo desolado se despedazó mientras el suelo se abría por completo, mostrando una negra y profunda grieta que se alzaba a los costados de ella mientras una fuerza extraña la jalaba hacia el interior, haciendo que todo el cuerpo de la amazona se estremeciera de dolor al ser lanzada al aire y jalada hacia el suelo, al tiempo que los ninjas solamente podían ver como testigos mudos lo que estaba ocurriendo, pues la calle entera en la que estaban de pie se había partido a todo lo largo y los edificios se desmoronaban mientras las rocas se alzaban y la figura de se abría ante ellos tragándosela como una bestia salvaje estuviera atacando a una presa que desaparecía mientras Aku caía poco a poco en la nada. La chica poco a poco se perdía en medio de la nada mientras los ojos de Aku veía al vacío absoluto al tiempo que la figura de su enemigo simplemente desaparecía junto con toda la aldea y ella se perdió en la nada cayendo más y más en un oscuro y siniestro abismo que la aprisionaba con un agarre helado y muy distinto a cualquier otro que hubiera sentido, pues ese era el frío de la muerte. ¿Qué es esto? Porque no puedo moverme, mi cuerpo entero se está desvaneciendo dentro de esto. Nunca había sentido algo así, fue todo en lo que pudo pensar la chica de cabellera negra mientras se sumía más y más en ese vacío al tiempo que por su cabeza pasaban de manera rápida y fugaz los recuerdos de su vida en solitario en las calles de la aldea de la niebla, escondiéndose siempre de aquellos que trataban de matarla sola y perdida en el más inmundo y oscuro callejón donde podía sentir la muerte a cada segundo. Era una horrible sensación que creía había superado y nunca más volvería a sentir, pero ahora mismo había regresado hasta la muerte. Poco a poco la chica se sumía más y más en la nada al tiempo que una misteriosa presencia comenzaba a rodearla con una energía dorada cálida y amorosa que le hacía sentir extrañamente confortada. Entonces solamente te vas a rendir. Yo pensaba que eras mucho más fuerte que eso, Aku. La amazona del cisne abrió un poco los ojos para verse aún atrapada en medio de la oscuridad mientras esa energía seguía rodeándola y aquella voz se hacía presente dentro de su cabeza. Era la voz de la diosa Atena que estaba hablando directamente a ella mediante su infinito poder mental. Tú eres mucho más fuerte que esto, sé que puedes salir adelante después de todo. Tenía mucha esperanza de que te convirtieras en la esposa de mi hijo y de que me dieran hermosos nietos. ¿Acaso solamente quieres desaparecer y no tener la posibilidad de ser feliz con Naruto? La voz de la diosa de cabello violeta trajo a la mente de la joven amazona aquella imagen mental donde podía verse a ella misma junto con el rubio en algún lugar hermoso y tranquilo con arquitectura. Contemplaban tranquilamente el día al tiempo que un pequeño niño de cabello rubio correteaba de un lado a otro persiguiendo las mariposas antes de detenerse y agitar su mano llamándola alegremente mamá mientras corría hacia ella, todo en una imagen meramente hermosa que poco a poco se oscurecía para desaparecer delante de ella. Los ojos de Aku se abrieron de golpe antes de que su propio cosmo comenzara a hervir en el interior de ella, comenzando a surgir, pues había comprendido que de rendirse ahora mismo aquella visión de su hermoso futuro que siempre había soñado simplemente nunca sería realidad. No pienso perder aquí, no voy a dejar que él me gane de ninguna manera. Este espectro va a alejarme de él. Si de verdad quiero ser feliz yo tengo que ganar aquí ahora. Los puños de la chica de cabello negro se apretaron con más fuerza mientras la oscuridad comenzaba a ser iluminada poco a poco por el blanco y helado cosmo que ya fluía desde ella. En la calle aquel hombre simplemente sonría al ver cómo la joven estaba completamente atrapada en su poder, siendo arrastrada a la nada, cuando de pronto la sensación de la energía fluir llegó a él haciendo que sus ojos se abrieron enormes cuando comprendió que el poder que estaba sintiendo provenía de la amazona del cisne, cosa que era imposible. Después de todo, había sido atrapada dentro de su oscuridad y nada que caía dentro de ella era capaz de regresar a este mundo, al menos no con vida, pero ahora mismo podía sentir como el poder de Aku se sentía cada segundo más fuerte que el anterior, todo sin que nadie ahí pudiera entender cómo estaba pasando eso. Eso es imposible, murmuró el caballero de la oscuridad al ver cómo poco a poco su energía oscura se iluminaba más y más, dejando salir un aire frío y congelando desde el centro de esa masa siniestra de poder que él formó. Tragó saliva con gran nerviosismo. Se suponía que en escala de poder él estaba justo debajo de los jueces. Poco espectros se comparaban a él en poder, mucho menos una simple amazona de Atena se podía comparar con el poder que él poseía, pero aún así, en ese mismo momento su oscuridad se estaba quebrando poco a
a poco como si estuviera siendo congelada hasta no poder soportar más. Un estallido final de Cosmo se dejó sentir causando un pequeño vendaval de viento helado semejante a los que solía haber en Siberia en ciertas épocas del año. La oscuridad se disipaba por completo solo para mostrar a Aku de pie delante de él rodeada de una brillante aura blanca que no dejaba de arder sobre ella demostrando el vasto poder que ostentaba. Es increíble, nunca pensé que podrías sobrevivir a eso. Los caballeros de Atenas son demasiado obstinados. Tal a la antigua, el hombre abría sus brazos a lo acostados de su cuerpo para comenzar a liberar su poder maligno que no dejaba de brillar con fuerza y perversidad al tiempo que Aku seguía de pie delante de él dejando despertar todo su poder como pocas veces lo hacía. Para los ninjas era una verdadera revelación lo que estaban presenciando. Después de todo, la energía que ellos estaban liberando era algo que no comprendían para nada, solo sabían que su presencia era imponente, más que la de cualquier Kage del mundo, inclusive podrían jurar era aún más imponente que la del demonio de las 9 colas. Cuando estuvo cara a cara con la aldea hacía tantos años, era la sensación más abrumadora del mundo. No lo puedo creer que tan poderosos son en realidad ellos. Esta presencia, este poder, es casi como si en verdad no tuviera un límite. Por Kami espero que no se vuelvan nuestros enemigos, fueron los pensamientos de Ibiki ante una nada agradable imagen mental de los caballeros de Atena destruyendo la aldea por cómo habían tratado a Naruto. Era claro que nadie les podría hacer frente si eso llegaba a ocurrir. Ibiki no estaba alejado de la realidad, pues solo bastaba una orden de la diosa de cabello violeta para que toda la aldea de la hoja fuera reducida a un agujero humeante. Aún así la aldea seguía de pie solo por la promesa a su hijo de no darles el castigo que merecían. El tiempo se encargaría de eso y con semejantes enemigos en sus calles era seguro que eso no tardaría en ocurrir. Pese a todo, el enemigo parecía no estar impresionado en verdad con el poder que estaba liberando Aku, por más que este siguiera creciendo casi como si este tuviera límite alguno. Muy bien, Amazona, veamos qué tan fuerte eres contra esto. Sin decir más, el espectro resplandeció con su poder maligno que invadió la calle, casi emulando el poder de Aku, cuyos ojos parecían dos rocas de hielo oscuro y penetrante. El enemigo no lo pensó dos veces y se dejó ir en contra de ella con toda su fuerza. En menos de un parpadeo estaba delante de la Amazona del Cisne, dejando ir un potente golpe de puño derecho. Estaba envuelto en forma de una estaca de oscuridad que más de uno estaba seguro no tendría problemas para atravesar a un ser humano o dos de un solo golpe, y Aku no se movió un cm cuando el ataque llegó a ella con toda la fuerza, listo para abrir un agujero en su cráneo de lado a lado. El golpe agitó el suelo haciendo que todo el sitio se estremeciera al aparecer las grietas en la dañada calle, pero aún así los ojos de los ninjas no perdían detalle de lo que estaba pasando delante de ellos en ese mismo instante. Justo en esos momentos de preocupación en otra parte de la aldea, los ninjas tanto de Konoha como Seoto estaban siendo asesinados por sus propias manos, pues uno de los 4 jueces del inframundo estaba justo en medio de esa masacre, alzando su mano mientras su energía poco a poco comenzaba a desaparecer dejando solo tras de sí cuerpos sin vida. Son una verdadera decepción, no merecen morir bajo mi mano. Es todo un honor para personas como ustedes que un juez acabe con su simple existencia, decía ese hombre sin dejar de avanzar cuando sintió esa presencia. Era muy diferente a la de los ninjas y se movía muy rápido en su dirección. El grito de dolor de un par de espectros volando por el aire dejó ver a esa figura. Los espectros caían al suelo, sus armaduras estaban hechas pedazos casi como si las hubieran cortado con algo caliente, y vemos, pues todos los cortes habían sido hechos al mismo tiempo y de un solo golpe, algo que ningún ninja podría hacer. Esto es interesante, no sabía que había un caballero dorado aquí. Oh, perdona, eres una amazona. No quise ser irrespetuoso con mi próxima víctima, murmuró el juez del inframundo sin dejar de ver a la mujer delante de él. No era ningún tonto, sabía muy bien del poder de los caballeros dorados. Este iba más allá de su género, era un hecho, por lo que su nuevo oponente fuera una mujer no hacía diferencia alguna, y ahora la examinaba con calma. Esa armadura dorada realzaba su figura de curvas generosas y bien proporcionadas mientras su largo cabello morado caía a su espalda en una cola de caballo, su rostro bello de piel ligeramente oscura hacía juego perfecto con esos ojos dorados con los que veía al espectro. Tardaste en llegar, deberías revisar tu puntuación
actualidad, pero eso no importa, estamos en guerra, acaba con cuanto espectro esté en tu camino, confío en ti. Esas fueron las palabras de Sara cuando apareció delante de ella al llegar a la aldea en caos. Había revisado los sitios donde los enemigos estuvieron y eso le tomó más tiempo de que esperaba, por eso apareció cuando la batalla ya había iniciado. Aún así tuvo tiempo de ir con la diosa reencarnada Par a reportarse y recibir su encomienda, cosa en la que no faltaría. Víctima, el único aquí que es una víctima eres tú. Soy Yoruichi de Leo y esta leona va a hacerte jirones. Yoruichi separó un poco sus piernas antes de alzar su poder sobre ella. Aquel juez se quedó callado sintiendo el poder de la mujer frente a él. Era admirable, en verdad poderosa como se podía esperar de un caballero o en este caso amazona dorada. Estaba acostumbrado a hablar con personas sin visión que se creían importantes o poderosas solo porque nunca habían conocido el verdadero poder. Todos aquellos que eran orgullosos de su fuerza siempre hablaban de más y terminaban cayendo delante de él como los ninjas sin vida a su espalda, pero Yoruichi era diferente, su cosmo era vasto, cálido e imponente, sin mencionar brillante. Ella no está alardeando, en verdad es poderosa, debo tener cuidado. Creo que me topé con el único oponente en esta aldea en verdad peligroso, fue la conclusión del juez mientras la figura de Yoruichi brillaba un poco más haciendo aparecer la figura de un rugiente león a su espalda. Abría sus pese a todo parecía seguir impasible, todo lo contrario al oponente de Aku quien en ese momento estaba brillando aún con el poder del cosmo helado sobre ella mientras su mano sostenía aquel ataque letal. Los ojos del espectro estaban abiertos de par en par al ver cómo su ataque era sostenido con semejante facilidad justo cuando había demostrado que podría superar a la amazona cuando él deseara, pero justo ahora eso no fue posible. La mano de Aku sostenía su puño, concentrando su poder en ella haciendo que la capa de hielo apareciera en cosa de nada cubriéndolo a nudillos de ese hombre quien solo gemía con dolor. «Arg, maldita, suéltame», ordenó el hombre antes de recibir una grandiosa patada en el estómago. Su armadura resonó como si estuviera hueca al tiempo que era empujado por el suelo con el brazo cubierto de hielo. Ninguno de los ninjas presentes podía creer lo que estaba pasando frente a sus ojos, pues de un segundo a otro Aku había pasado de estar casi derrotada a estar una vez más en la batalla con una ventaja sobre el enemigo quien se sostenía el brazo congelado que colgaba a un lado de su cuerpo por completo inútil para la batalla, incluso concentrando su cosmo en el mismo no era capaz de romper el hielo que seguía duro y frío sobre él, todo sin que los ninjas pudieran dar crédito a todo lo que estaba pasando. «Eres una maldita, ¿cómo hiciste esto?», fue todo lo que aquel espectro pudo decir mientras seguía intentando de liberar de manera inútil su brazo helado. Era casi como si el hielo estuviera hecho de algo que no se rompía con nada, y la idea de que la responsable de eso estaba delante de eso parecía lista para seguir la batalla no era para nada agradable. Aún así su orgullo parecía ser suficiente como para mantenerlo de pie delante de una muy callada Aku quien volvía a liberar su cosmo helado. El suelo bajo sus pies y alrededor de ella comenzó a congelarse ante esa brisa helada que se desprendía de la amazona del cisne. El espectro lo sabía muy bien, estaba en grandes problemas pues era claro que ninguno de los jueces iría en su auxilio, mucho menos después de presumir que era casi tan poderoso como uno de ellos. Estaba solo en contra de la amazona y dependía de él salir con vida de esa batalla. No tengo idea de cómo es que sigues con vida, pero mi próximo ataque te mandará directo al tártaro sin manera de salir jamás. Aún con su extremidad congelada, el poder que se desprendía de ese hombre era apabullante al punto de que los ninjas se preguntaban si alguno de ellos era en verdad humano, pues la sensación de un poder casi infinito dentro de una persona era un concepto que ellos simplemente no lograban entender. La energía maligna no dejaba de surgir del espectro, quien pronto volvía a la mitad de la calle, un sitio sombrío y siniestro, como el interior de una cueva profunda y desprovista de cualquier fuente de luz, al tiempo que del otro lado el frío junto al hielo volvían esa parte de la calle una visión de un páramo congelado y desértico donde solo Aku estaba de pie siendo la fuente de una ventisca congelante. Esto es todo, aquí se va a decidir el ganador de esta batalla, eran los pensamientos de Ibik quien pese al frío no dejaba de sudar por lo a nervios, comprendía muy bien que él y sus compañeros no eran rival para ese enemigo y solo podía confiar en la amazona delante de ellos. Solo quedaba desear que Aku se alzara con aldea sería destruida. Desaparece en mi oscuridad para siempre, amazona de Atena. El espectro dejó salir todo su poderío, volviendo a mostrar aquella visión del abismo negro y profundo que se abría tratando de tragar a Aku con más fuerza que antes.
El ataque del enemigo caía con todo su poder sobre Aku mientras esa figura oculta en las sombras veía todo con mucho interés. Después de todo, su deber era claro, acabar con los caballeros de bronce, y si ese espectro hacía su trabajo sería lo mejor. Me pregunto qué va a hacer ella porque no se mueve, pensaba el enemigo oculto apreciando a Aku con mucha atención, del mismo modo que el caballero de dragón veía a sus oponentes frente a él. Lee estaba listo para la lucha, había ninjas mezclados con los espectros por lo que sabía muy bien que si atacaba con todo su poder ellos no podrían sobrevivir, pero si estaban del lado de sus enemigos entonces ellos no merecían verdadera piedad, justo como dijo Sara era una guerra y el enemigo debía caer por el bien de los inocentes. A la espalda de Lee aquella chica Aruno lo veía con los ojos abiertos como platos, de la nada había llegado a salvar su vida y ahora parecía listo para luchar solo contra una cantidad de enemigos ridícula para un ninja común. Esto es nuestra guerra y yo me haré cargo de todos ellos, déjenselo al dragón, exclamó Lee antes de que nadie dijera nada. Su cuerpo una vez más brillaba mostrando la silueta de un gran dragón verde que lo envolvía mientras su cosmo cálido se expandió por la zona. Los civiles que aún había escondidos en la zona podían sentir una rara sensación de esperanza que provenía del chico de cejas espesas que estaba brillando de ese modo tan singular que casi parecía una estrella en plena calle. Los ninjas del sonido no entendían lo que estaba haciendo y uno de ellos lanzó un ataque de tierra bastante grande que tomaba la forma de un dragón que rugiendo se lanzaba contra Lee con toda su fuerza, logrando que el caballero solo negara ante semejante ataque. Eso no es un dragón, esto es un dragón, exclamó con fuerza Lee antes de lanzar su ataque. Su puño derecho fue al frente rodeado de su poder que pronto tomaba la forma de un dragón verde que se desprendía del cuerpo del caballero para embestir el ataque enemigo que no soportó el golpe. El dragón de roca se hizo pedazos mientras el ataque de Lee seguía de frente, acabando con todo lo que se ponía en su camino. Ninguno de los presentes daba crédito a semejante poder que se detenía con el rugido del dragón que se alzaba un poco del suelo para dejar ver a Lee de pie al final del camino de destrucción. De un solo golpe barrió con todo el regimiento de ninjas enemigos y ahora estaba encarando a los espectros quienes se alejaron del ataque. Vamos espectros, vengan aquí y sientan el poder de mi juvenil cosmos. Tan pronto dijo eso hubo solo silencio en todo el lugar. Quizá Lee era bastante fuerte pero también era muy raro y eso era algo en lo que ninjas y espectros estaban por completo de acuerdo. Mientras Lee era, bueno Lee, los ninjas en aquella calle donde se hallaba la amazona del cisne solo podían ver cómo nuevamente ese ataque demoledor aparecía listo para acabar con su aliada de un solo golpe. El suelo se abría mientras el cosmo de Aku era sobrepasando por el poder del enemigo que parecía haber envuelto a la amazona quien seguía firme en su sitio. En cosa de un segundo Aku dejó arder su cosmo con gran poder haciéndolo imposible. La fractura bajo sus pies que amenazaba con volverse comerla se vio rodeada de hielo que en menos de un segundo la tenía congelada por completo, sellando ese abismo de oscuridad en lo profundo de ese ataque que ahora mismo no había alcanzado a Aku. Te dije que el mismo ataque no sirve dos veces contra una amazona de Atena. Las palabras de la chica de cabello negro eran tranquilas y heladas como el mismo hielo que usaba para pelear. El espectro y los ninjas sintieron escalofríos nada relacionados con la temperatura, sino con la actitud de la siempre dulce amazona. Hasta aquí has llegado, espectro nuevo. Los brazos de Aku se abrieron a los costados de su cuerpo mientras los alzaba despacio casi como si estuviera aleteando, causando que un viento helado se desprendiera de ella con cada movimiento. Al final los brazos de Aku quedaron extendidos a sus lados inclinándose un poco. Su cosmo estaba brillando como pocas veces se hubiera visto. Los ojos de los ninjas y el espectro se abrieron con incredulidad al ver como por un segundo la armadura blanca de Aku parecía cambiar de color adoptando un hermoso color dorado que inundaba incluso su poder. Muere ya, espectro, rayo de aurora. Y las manos de Aku fueron al frente uniéndose para alzarse sobre su cabeza donde se concentró una esfera hecha de ventisca. Dejó caer sus brazos apuntado al espectro cuando una ráfaga de hielo y aire más fríos que el mismo hielo salieron disparados directo contra el aterrado espectro que no logró reaccionar. El golpe fue por demás poderoso causando una verdadera ventisca que abrazó al enemigo quien solo pudo gritar con dolor ante semejante ataque. Fue empujado por el suelo a medio congelar sin que la ráfaga de viento helado se detuviera
sucediera, Aku alzó sus brazos de nuevo reuniendo aún más poder en sus manos que de nueva cuenta lanzaba al frente creando una segunda ventisca que se unía a la primera sin dejar de abrazar al espectro, los vientos helados desprendieron al enemigo del suelo lanzándolo por el aire atrapado dentro de aquel potente ataque, los ninjas de la hoja solo veían con total asombro como el enemigo volaba por el aire atrapado dentro de ese viento helado que incluso formaba un par de pequeños torbellinos donde fue aplastado antes de que la corriente de aire lo lanzara con más cercano, el cosmo de Aku se apagó poco a poco, bajaba sus brazos y los ninjas estaban callados como tumbas, toda la calle estaba cubierta de una capa de hielo, incluso los faroles del alumbrado ahora parecían columnas de hielo, mientras que el edificio donde se estrelló el enemigo tenía un cráter de impacto que no se desplomaba por el hielo que abrazaba el edificio. Eso es increíble, fue todo lo que uno de los ninjas pudo decir al ver cómo la armadura de aquel espectro se hacía pedazos quedando su cuerpo sin vida sostenido por el hielo con esos ojos muertos viendo a la nada. Ella es muy poderosa, murmuró Ibiki sin dejar de ver a Aku, aún había algo de viento helado soplando en la zona levantando restos de hielo que se mecían junto al cabello de Aku quien veía a su enemigo sin vida. Sé que estás ahí, aparece de una vez, pude sentir tu cosmo desde hace rato, todos estaban callados cuando Aku dijo esas palabras, viendo a un callejón oscuro donde se escuchaba un ligero aplauso saliendo de ahí. Sí que posees talento, eso me agrada, pero solo porque me hayas podido encontrar no significa que seas una verdadera amenaza para mi cisne, y los ninjas sentían de nuevo el miedo calando profundo dentro de ellos. Una figura desconocida estaba ahí, había estado viendo toda la batalla desde el inicio y nadie se dio cuenta fuera de Aku quien seguía firme en su sitio viendo en esa dirección poco el cosmo enemigo brillaba más y más dentro del callejón mostrando una figura enfundada en una armadura que poco a poco comenzaba a salir del abrigo de las sombras con esa pequeña sonrisa en sus labios pues pese a todo lo que había visto que Aku se diera cuenta de su presencia sin que él lo notara hablaba demasiado bien de las habilidades de la amazona en la calle. Entonces mi hermosa cisne ¿estás lista para encarar a tu muerte? Mencionaba ese extraño hombre saliendo poco a poco a la vista de Aku quien solo apretaba los puños, ese sujeto no era un espectro estaba segura de eso su cosmo no se sentía igual de frío y muerto como el de los guerreros de Hades, este estaba repleto de vida y poder, uno superior al de su enemigo reciente. Este sujeto, es muy diferente a todos los espectros, pensó Aku sabedora de que se acercaba una batalla más difícil.